noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Legisladores de ambas cámaras se reunieron con integrantes del Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de México, encabezados por su presidente Luis Niño de Rivera. Durante estas sesiones a distancia acordaron trabajar en conjunto para mejorar los servicios financieros y enfrentar la crisis económica. La Asociación de Bancos de México, encabezada por su presidente Luis Niño de Rivera, tuvo importantes acercamientos con legisladores federales. Los senadores del PRI sostuvieron una reunión virtual moderada por la senadora del Tricolor, Vanessa Rubio. Los participantes acordaron trabajar en forma coordinada para mejorar los servicios prestados por los integrantes de la Asociación de Bancos de México. Además, se coincidió en que la banca nacional tiene las herramientas para atender los efectos de una crisis económica que derive del COVID-19. Por su parte, el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, hizo referencia al plan anunciado por dicha asociación el pasado 26 de marzo para dar liquidez a sus acreditados, a través del cual más de 2.7 millones de personas y empresas han podido diferir el pago de capital e intereses por 4 y hasta 6 meses. También se dio a conocer que se trabaja con las instituciones de la banca de desarrollo y gobiernos de los estados y municipios para que los recursos con los que hoy se cuenta para desarrollo económico sean redireccionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Finalmente, los banqueros hicieron un llamado al gobierno federal para que la banca de desarrollo aporte garantías a la banca comercial con la finalidad de apoyar a más empresas. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, también sostuvo un encuentro virtual con diputados federales. Fueron parte de esta reunión la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas, del Partido Acción Nacional, así como el diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante de Morena. Ante los cuestionamientos sobre cómo enfrentar la crisis sanitaria, el presidente de la ABM se manifestó por la reactivación de los 3 grandes motores de la economía nacional: consumo, inversión fija bruta y exportaciones. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, respaldó el decreto de Andrés Manuel López Obrador en el que ordena a las Fuerzas Armadas auxiliar a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. En un video que publicó en sus redes sociales, el senador de Morena asegura que las reformas constitucionales sí permiten su presencia por un tiempo de hasta 5 años. Es una facultad que otorgó el legislativo por unanimidad. El presidente de la República emitió un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que tiene como finalidad dar transparencia al uso de la facultad conferida por la Constitución en su 5º transitorio del decreto de reforma constitucional mediante el cual se creó la Guardia Nacional, en el que dispone que durante un tiempo de 5 años de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, subordinada y complementaria. Es importante aclarar que no se trata de un decreto, un acuerdo que otorgue facultades extraordinarias de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, se está regulando y delimitando plenamente su actuación, misma que está mandatada por la propia Constitución. Se establecen de manera excepcional las funciones únicas que llevarán a cabo las Fuerzas Armadas en plena observancia y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Su participación, agregó, será de manera extraordinaria, regulada, subordinada, complementaria y fiscalizada. Es un proceso hasta la consolidación de la Guardia Nacional. La fecha establecida es el 27 de marzo del 2024. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado.
Muchísimas gracias, Adriana. Hoy vamos a platicar acerca de un punto de acuerdo que en medio de esta pandemia subió el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, en la que rechaza terminantemente por ilegal el acuerdo que publicó el SENACE, este organismo descentralizado que controla el sistema eléctrico nacional, digamos es el portero del sistema eléctrico, y que inhibe la participación o la entrega de energía eléctrica proveniente de plantas generadoras intermitentes, esto es, de plantas solares y de plantas de generación eólica por viento. Además de prohibir o de ordenar una reducción de las cargas de manera ilegal, les digo, destaca que también se está inhibiendo por completo la ejecución de la ley de transición energética. ¿Por qué? Porque simplemente ningún operador que está construyendo una planta ahorita y que está solicitando acceso al sistema interconectado nacional para poder efectuar pruebas de instalación, pruebas de generación, pruebas de potencia y de continuidad, podrá hacerlo hasta nuevo aviso. Así lo determinó el SENACE, y tampoco va a haber autorizaciones para nuevos proyectos. En realidad, sí es cierto, se está cancelando absolutamente este régimen de transición que debiera llevarnos al final de esta administración a tener poco más del 35% de la generación eléctrica nacional a través de fuentes sustentables, de fuentes limpias y no de hidrocarburos. Este sexenio está iniciando con el 89% de plantas que estaban alimentando solamente al sistema eléctrico nacional con hidrocarburos y también con carbón. O sea, no puede ser que en la medida en que se ha ido avanzando y además hay inversiones comprometidas por muy largo plazo, con costos adecuados para la industria, para el comercio, hoy se vean inhibidos de participar en este mercado eléctrico mayorista, cuando de eso fue parte sustancial de la reforma que se llevó a cabo en México en 1914 en materia eléctrica. ¿Por qué lo hicieron? Según el punto de acuerdo, se está defendiendo la ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy se espera que en la medida en que haya una sola de las sesiones de la Comisión Permanente, que ya se están anunciando, Adriana, podría inscribirse en el registro para que se eleve el punto de acuerdo en la Comisión Permanente y se inhiba este rechazo. Recordemos que se trató de un acuerdo de carácter ejecutivo emitido por instrucción de la Secretaría de Energía y que además hubo una intención mucho más complicada. Apenas antier pretendieron subir y publicar en el Diario Oficial otro acuerdo en el que de plano están consumando que estas decisiones que podrían haber sido interpretadas como transitorias, dado que se justificaban en la aparición del COVID y la caída de la demanda eléctrica, se vuelvan permanentes. Bueno, el escándalo es mayúsculo, Adriana, y qué bueno, el grupo parlamentario completo está funcionando y parece que se va a subir también el Partido Acción Nacional y los demás partidos de oposición para que se evite esta ilegalidad. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Más de 500,000 de empleos se perdieron en los primeros meses de este año. Esto implica también ver los dramas que ocurren en cada una de estas familias. Sin embargo, se necesitan medidas emergentes y de urgencia para rescatar la economía del país, pero fundamentalmente de aquellos que tienen menos. De esto vamos a platicar con la senadora por Campeche, Rocío Abreu. El tema que estás tocando es un tema sumamente importante y además quiero que sea muy clara. Yo creo que las cuestiones se van adecuando conforme a los tiempos y circunstancias, ¿no? Sabemos que esta es una situación que a todos nos tomó por sorpresa. Nunca esperaríamos que nos sucediera una situación como la que ha habido con la pandemia mundial del COVID-19, pero también sabemos que tenemos que irnos ajustando conforme a las situaciones. ¿Qué se hizo primero? Se tomaron todas las medidas precautorias por parte del gobierno federal, estatal y municipales, y se hicieron precisamente la suspensión de actividades no esenciales. Se dividieron en 5 ramas principales, todas las que tenían que ver o todas las que tienen que ver con situaciones médicas. La segunda, sobre el tema de seguridad pública, protección ciudadana. Tercero, todas las fundamentales para poder tener, digamos, abastecimiento a la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Mercados, supermercados, sector financiero, energético, alimentos, tributarios, agua potable, bebidas, siempre y cuando no fueran alcohólicas.
El tema del transporte, productos de limpieza, ferreterías, guarderías, asilos funerarias, telecomunicaciones y almacenamientos. Y en el cuarto orden están las directamente relacionadas con los programas sociales del gobierno federal. Y la quinta, con las necesarias de las infraestructuras que aseguran la producción y la distribución de los servicios básicos, que quiere decir transporte público y de salud, entre otros. ¿Qué pasó después de eso? Pues hubo una ampliación a las fechas y tenemos una nueva publicación por la Secretaría de Salud donde aplaza los términos hasta el 31 de mayo, con la opción de que se pueden ir aperturando todas esas actividades no esenciales gradualmente conforme a un análisis de los estados y municipios. Vamos a tener dos temas, uno durante la pandemia, que es la que estamos viviendo, y después de la pandemia, con los temas de algunas empresas que desgraciadamente cerrarán cortinas y no podrán volver a abrir si no tenemos políticas que nos ayuden a poder sacar adelante a las pymes, a las BIPYMES, que son las que soportan gran participación, sobre todo de generación de empleos en este país. Tenemos que ver también que hay sectores que nos están golpeando hoy en día por el tema precisamente de la pandemia, como es el sector energético. Hoy en día tuvimos la depresión en los temas de los precios del petróleo a nivel internacional. El no consumo, que es un tema de oferta y demanda, pues también nos ha golpeado en el tema petrolero. El tema, por ejemplo, de las remesas, pues quiere decir que los paisanos están mandando dinero para poder ayudar a sus familias. El tema del turismo, que es otro de los motores económicos en este país, pues, como en todo el mundo, está parado. México tiene que entrar en una dinámica presupuestal que precisamente inyecte dinero a los sectores que producen empleo y que reinvierten el dinero para que las otras ramas, la ferretera, la de construcción, la de transportistas, la de generación, de cualquier de estas índoles, puedan empezar a tener dinámicas en ese sentido. Tendremos que ajustar muchas cuestiones. La banca también ha hecho lo propio en la ampliación del tema de créditos y por eso también se ha hecho el trabajo de poder sensibilizarnos y de sumarnos todos en un ejercicio donde al final de cuentas tenemos que poner que el dinero trabaje para la gente y que genere a la vez empleo y derrama en los sectores productivos de este país. La actividad económica a nivel mundial ha recibido un efecto devastador. Algunos analistas estiman que la economía de México puede caer un 7% o quizá más. Por eso es importante tomar medidas inmediatas para salvar el empleo por una parte y sobre todo la planta productiva. La pandemia ha dejado muchos muertos, pero también puede dejar un desastre terrible desde el punto de vista económico. Por eso es fundamental que se tomen en estos momentos medidas drásticas en materia económica para estimular el empleo, sin descuidar la salud de los trabajadores ni de todos aquellos que estamos viviendo precisamente los efectos de esta pandemia. La economía nos pega a todos. La salud es cuestión de que también nos cuidemos uno por uno. Y ahora es el turno de nuestro especialista en procesos legislativos, Claudia Ivette García. No debemos olvidar que la cuenta regresiva del calendario electoral continúa su marcha. En el radar tenemos las elecciones de Coahuila e Hidalgo, que el Instituto Nacional Electoral decidió posponer de manera temporal, ya que estaban previstas para el 7 de junio de este año. En Coahuila se elegirá el Congreso local, mientras que en Hidalgo se votará por 84 presidentes municipales. Pero esto es solo el comienzo, porque el próximo año se llevarán a cabo importantes elecciones. Se renovará la Cámara de Diputados Federal, así como la gubernatura de 15 estados de la República. Además, en 29 entidades se renovarán los congresos locales y en algunas entidades se renovarán autoridades de los ayuntamientos. En síntesis, las 32 entidades federativas tendrán elecciones locales en el 2021. Ante tal compromiso electoral, es impostergable que se legisle a nivel nacional para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto debido a que actualmente existe una falta de homologación y armonización normativa en las entidades federativas con respecto a los importantes logros que se han alcanzado a nivel federal en dicha materia. Al día de hoy, tenemos 3 leyes marco que buscan acabar con los abusos y omisiones
de que son víctimas las mujeres políticas en nuestro país. Se trata de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley para prevenir, erradicar y sancionar la discriminación. Sin embargo, faltan 5 estados de la República por armonizar sus disposiciones locales de conformidad con la Ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Dichos estados son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Hidalgo y Morelos. También existe rezago en los congresos locales para la armonización de los reglamentos de las leyes marco. El gran problema radica en que estas omisiones dejan importantes lagunas legales al no armonizar, por ejemplo, los tipos penales locales de feminicidio con el delito descrito en el Código Penal Federal. Otro conflicto grave es que se debe garantizar a nivel estatal y municipal respeto al principio de paridad de género, pero congresos como Campeche, Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas tienen este tema parado en comisiones, en espera de dictaminación. Debemos recordar que tomar acciones para erradicar la violencia política contra las mujeres forma parte incluso de una recomendación que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hizo a nuestro país en 2018. Incluso la presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, la senadora Mónica Fernández, presentó un punto de acuerdo para solicitar a los congresos estatales y de la Ciudad de México que generen la legislación correspondiente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género, previo al proceso electoral del 2021. Como sociedad, debemos vigilar que nuestros representantes legislen sobre temas tan importantes y urgentes como este. Garantizar los derechos políticos de las mujeres, sin duda, es parte indispensable de nuestra democracia. Regreso del corte, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña vía Zoom aquí en el estudio de Desde las Cámaras la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches, ¿cómo estás? Diputada, mucho se ha hablado respecto a las modificaciones al presupuesto de egresos y a la propuesta del presidente a la actual ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. ¿Esta modificación otorga o no facultades discrecionales al ejercicio del presupuesto? Básicamente creo que la propuesta lo que en realidad pretende hacer es ponerle candados a la impunidad con la cual los presidentes y en gobiernos anteriores se tenían para ejercer el presupuesto, porque ahora lo que esta propuesta hace es que empodera al Congreso y le da más facultades para tener mayor control del gasto. Esto es lo que realmente estamos haciendo y parece que a la oposición no le gustó mucho. Mire, el presidente propuso una modificación a la ley de responsabilidades hacendarias como un ejercicio democrático y necesario, ya muy necesario, para la adecuada colaboración entre los poderes, porque en un contexto como el que estamos, de pandemia y pues de problemática en términos económicos, etcétera, la Comisión de Presupuesto, que como usted sabe está presidida por una persona de Morena, el compañero Erasmo, lo que hicimos fue tratar de fortalecer un poco la propuesta presidencial, porque necesitábamos mecanismos que definan con toda claridad varias cosas. Una de ellas, muy importante, es cuando se considera que hay crisis económica, ¿no? Se necesitaba tener un poco más de claridad de qué es o qué vamos a entender, ¿no?, por crisis económica. Y así la propuesta también planteada es que se establezca un tope del 10% a la modificación del presupuesto. Como toda la gente que está aquí oyendo seguramente sabe, y si no se los informo, pues hay muchas cosas del presupuesto que no se pueden modificar, que tienen que ver con
con salarios y con pago de deuda y muchas cosas que son importantes y que ahí no se puede meter mano, digamos, ¿no? Entonces, si hay un más de 10, esa modificación es hasta un 10%. Y en caso de que se tuviera que modificar por cuestiones, repito, de una gran crisis de salud económica, pandemia, lo que sea, en ese caso solamente, que no, seguramente no va a ser ahora, pero si fuera, y tuviera que modificarse más del 10%, entonces, solo entonces, tendría que ser autorizado eso por el Congreso. Entonces, es muy importante que entendamos que la impunidad estaba antes, no ahora, que la discrecionalidad era antes y que lo que el presidente está diciendo es no más discrecionalidad. Si hay que modificar el presupuesto, hay que preguntar a la Cámara, los propios legisladores lo dirán, y si es en un contexto de pandemia, entonces, o hay un problema económico, perdón, una crisis económica que se pueda verificar que en efecto existe porque habrá criterios para decidirlo, entonces sí que pues se tendrá que modificar el presupuesto. Es una cosa normal, ¿no? El presupuesto toda la vida se ha modificado discrecionalmente y lo que está diciendo el presidente es no más de eso. Y eso es lo que le molesta a la oposición, me parece a mí. Diputada, sobre todo lo que mencionas de establecer una crisis económica y cuáles van a ser los parámetros para realmente establecerla y quién va a dictar estos parámetros, el Banco de México, el INEGI, todos esos elementos, bueno, se deben de estipular en una ley. ¿Y qué retroalimentación han recibido ustedes como grupo parlamentario ante esta iniciativa por parte de la oposición? ¿Han recibido comentarios, modificaciones o solamente como oposición? Sí, mire, dos preguntas interesantes. La primera que le respondo es que se están proponiendo diferentes mecanismos, todavía está esto un poco a la discusión de cuándo se va a definir o a plantear que en efecto ya hay una crisis económica. Por ejemplo, una de las cosas que se están proponiendo algunos mecanismos, uno de los cuales es cuando los datos trimestrales emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y de Geografía registrara una tasa real de crecimiento negativa a más del 1% del Producto Interno Bruto, ¿no? Respecto a lo que se observó en el trimestre anterior del año anterior, digamos, ¿no? Y si se percibe que ese pronóstico, digamos, de decrecimiento siguiera a la baja. En ese caso, esa sería una de las posibilidades, ¿no? Ese podría ser un mecanismo para medir que hay crisis económica en un nivel, digamos, para que se declarara esta emergencia. Justo cuando estamos diciendo que haya una norma que se establezca con claridad, es que estamos recibiendo estas opiniones, ¿no? Qué interesante que no lo hayan hecho antes, nunca, y que se haya aceptado un manejo discrecional. Ahora le puedo yo comentar en un momento, si quiere, pues cómo fue eso, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos lo que recibimos. La Cámara es la única facultada para aprobar el destino del presupuesto en el país, pero la iniciativa promueve un cambio de prioridades según haya un cambio en la realidad económica. ¿De qué manera va a afectar el ejercicio del presupuesto con esta readecuación o estas reasignaciones? Bueno, más bien lo que estamos promoviendo es que haya mayor control, como le decía antes, ¿no? Es como en una casa, ¿no? Tú dices, pues yo este mes me voy a gastar 20,000 pesos mensuales o 5,000 pesos mensuales, ¿no? Y entonces, de pronto llega, no sé, alguien te da dinero o encontraste, y entonces ya tienes, en lugar de 5,000 pesos, tienes 6,000 pesos, ¿no? Bueno, estos 6,000 pesos que tiene alguien de excedente, en el caso del presupuesto de México, el presidente no lo reportaba. Se los gastaba discrecionalmente como quería. Ni le preguntaba al Congreso, ni nunca la oposición dijo, oye, tienes que gastártelo así. Entonces, si se planeaba que iba a haber X cantidad de miles de millones de pesos, y había más, porque el sobreprecio del petróleo, porque había habido otro tipo de ingresos, lo que quieras, habían pagado menos deuda, lo que sea, tenías un extra, digamos, ¿no? Y ese que por ejemplo, el caso del año 2016 fue de 613,000 millones de pesos,
12% más de lo que se había calculado en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Ese excedente se aplicó de modo discrecional, ¿no? No aprobó el Poder Legislativo, no le preguntaron nada a los diputados, nada, se lo gastaron como Dios les dio a entender, ¿no? Eso en este país no puede volver a pasar, porque tal grado de discrecionalidad e impunidad con el que actuaron los gobiernos anteriores respecto al ejercicio presupuestal, pues es algo que ya no queremos volver a aceptar. Lo importante, yo creo, es que la gente tenga muy claro que esta propuesta del presidente lo que realmente está haciendo es impidiendo que en futuros momentos de la historia de este país se siguiera, como lo hicieron en sexenios anteriores, gastando de manera discrecional el dinero del pueblo, el dinero que es de todos y que por lo tanto es el Poder Legislativo quien tiene la función de estar decidiendo sobre cómo se gasta ese dinero y que no vuelva a ocurrir que se haga de manera discrecional. Diputada, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí vía Zoom en el estudio de Desde las Cámaras. Diputada María de los Ángeles Huerta, muchas gracias, diputada. Estoy a sus órdenes, Lina. Muchas gracias por la entrevista y cualquier cosa que necesiten, nosotros podemos hacer alguna aclaración y cuando sea el momento de saber cuándo o cómo va a ser esta votación, estaré muy contenta de podérselo aclarar esto o lo que sea necesario. Muchas gracias a usted y a su público. Aquí le estaremos dando seguimiento al tema. Muchas gracias. Y no se pierdan, próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.